Bien, entonces como les comentaba al principio, hoy el tema que vamos a desarrollar en este webinar es el cash flow, ¿no? O flujo de fondos. Vamos a estar viendo un poco cómo es el funcionamiento de esta herramienta que posee Albornoz y que puede ayudar en la gestión del día a día en sus empresas, ¿verdad? Bien, vamos a empezar hablando un poquito de la parte teórica del cash flow y qué son este, eh, lo que debemos tener en cuenta en el sistema para que esta herramienta funcione correctamente, ¿no? Primero, una pequeña definición, si bien todos saben lo que es el cash flow, ¿no? O el flujo de fondos, ¿no? Determina lo que es la liquidez que tiene una empresa, ¿no? Este indicador generalmente se mide en un periodo de tiempo y nos muestra todos los compromisos de entrada y o sea, de egreso y ingreso que tenemos dentro de la empresa, ¿no? Y ver si lo vamos a poder afrontar en ese periodo o si vamos a necesitar financiarnos o tomar alguna decisión para que no nos traiga un problema en el futuro, ¿no? Eh, este reporte o esta herramienta para que funcione correctamente en el sistema, ¿no? Debemos tener algunas consideraciones que son necesarias, ¿no? Para poder utilizar el cash flow correctamente desde Albor, es necesario tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Una cosa muy importante es la vinculación entre comprobantes, ¿no? El cash flow por lo general se alimenta en su gran mayoría, ¿no? Los inputs son los comprobantes que yo voy registrando en el sistema, a los cuales les voy colocando un vencimiento, y luego para saber que ese vencimiento está cumplido, se hace a través de una vinculación, ¿no? Por ejemplo, yo cargo una factura de compra que le pongo un vencimiento de acá a 15 días, eso me va a aparecer como un compromiso dentro del flujo de caja, y cuando yo cancele ese comprobante, ¿no? A través de la vinculación con la orden de pago, voy a dar de baja ese comprobante en el cash flow. Entonces es muy importante que siempre vinculemos todos los comprobantes. Las vinculaciones que debemos hacer y tener en cuenta para que el cash flow funcione correctamente son, bueno, los comprobantes de compras con sus respectivos pagos, las ventas con las cobranzas, obviamente, órdenes de compras. Las órdenes de compras son opcionales. Ahora vamos a ver cuando desarrollemos los rubros que expone el cash flow, ¿no? Yo puedo indicar que una orden de compra se muestra o no en el cash flow, depende de un tilde al momento de cargar la orden de compra. Los contratos de venta que también tienen el mismo comportamiento, yo puedo indicar si quiero que el contrato de venta vaya al cash flow o no, generalmente lo indicamos que vaya, ¿no? Después tenemos labores de terceros, o las labores que sean contratadas con su comprobante de compras, los fletes contratados con su comprobante de compras. Si utilizamos el módulo de arrendamientos, también debemos vincular las cuotas de arrendamiento, ¿no? Este también es un ítem que se expone en el cash flow, todos los compromisos de los arrendamientos. Y finalmente los adicionales. Los adicionales, tanto de egresos como de ingresos, son estimaciones que nosotros hacemos en el cash flow, que por lo general no tienen un comprobante que avale en ese momento ese ingreso o ese egreso, ¿no? Puede ser sueldo, préstamos, no sé, un compromiso de venta de Hacienda de acá a tantos días, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se definen y cómo se administran dentro del cash flow, ¿no? Pero lo esencial es que vinculemos todos los comprobantes dentro del sistema, ¿no? Si no me van a aparecer compromisos en el cash flow que no son reales, ¿no? Si yo no, por ejemplo, cargo una factura y después cargo su respectiva orden de pago, no las vinculo entre sí, me va a aparecer, por un lado, el vencimiento de la factura y por el otro lado me va a aparecer un anticipo al proveedor. Que finalmente se van a terminar neteando, pero me van a ensuciar el cash flow con vencimientos que no son reales, ¿no? Después, otra pata importante del cash flow son completar los vencimientos, ¿no? Acá nos podemos ayudar de algunas herramientas, ¿no? Como son los parámetros que menciono acá al costado de default, de vencimientos, ¿no? Cada vez que nosotros, por ejemplo, cargamos una compra o una venta, debemos indicar cuál es el o los vencimientos de ese comprobante. Puede tener uno o puede tener varios, ¿no? Eso no es ninguna limitante. Eh, Podemos completar estos dos parámetros que nos ayudan, por ejemplo, poner, no sé, para las compras 30 días, para la venta 15 días, entonces automáticamente cada comprobante que yo ingrese, el sistema me va a proponer ese vencimiento y no me va a quedar ninguno vacío, ¿no? Después, obviamente, lo podemos perfeccionar al momento de la carga, pero ya esto nos ayuda y para que en la diaria no nos olvidemos de cargar ningún vencimiento, ¿no? Acá los vencimientos que debemos completar son, obviamente, compras y ventas, órdenes de compra, si las queremos exponer en el cash flow, y los contratos de venta también lo mismo. Debemos especificar cuál va a ser su vencimiento. Obviamente los pagos y los cobros también tienen vencimiento, pero naturalmente ya se cargan al momento de ingresar los medios de cobro, los medios de pagos, así que no es algo que
podamos omitir al momento de la carga, ¿no? Pero los vencimientos de los comprobantes de compra o de los comprobantes de venta, por lo general en la empresa estándar, vienen configurados como opcionales. Entonces, estos dos parámetros nos ayudan a que no nos olvidemos de colocar ningún vencimiento. Al igual que si en algún proveedor o en algún cliente tenemos un tratamiento especial, ¿no? Puede decir, no sé, yo tengo cierto arreglo con un proveedor que le pago 30, 60 días, ¿no? Eso se puede definir directamente en el padrón de proveedores y clientes, como muestra aquí la imagen, no sé si se alcanza a ver, por ahí es muy pequeña, pero en el padrón de proveedores y clientes yo para cada tercero puedo indicar el vencimiento, ¿no? Podemos agregar uno o más de uno. En este caso el ejemplo es 30-60, entonces cualquier comprobante que yo registre a este proveedor, el sistema ya me va a proponer automáticamente dos vencimientos por el 50% cada uno de ellos, uno a 30 y otro a 60 días, ¿no? Obviamente que esto siempre se puede perfeccionar al momento de la carga, pero es muy importante que tengan en cuenta de completar todos los vencimientos. Bien, otro de las consideraciones son las conciliaciones bancarias. También muy importante realizar las conciliaciones bancarias dentro del sistema, ¿no? Para que todos los cobros y pagos que ya entraron en el banco no aparezcan como pendientes a la hora de mostrar el cash flow y así también poder ver un saldo conciliado del banco que sea real, ¿no? Esto también es muy importante que lo realicen sobre el sistema si es que van a manejar esta herramienta de cash flow, ¿no? Porque si no me podría mostrar información distorsionada. O sea, hay que realizar las conciliaciones mes a mes, semanalmente, con la periodicidad que ustedes vayan a ver el cash flow, tener el banco conciliado. ¿Sí? No así necesariamente hacer el cierre. El cierre lo podemos hacer al fin del mes, ¿no? El cierre de conciliación bancaria, pero si el cash flow lo miramos semanalmente, semanalmente vamos a tener que ir conciliando los movimientos de ingresos y de egresos dentro del libro banco, ¿verdad? Y después, y por último y no menos importante, la tabla de cotizaciones, ¿no? Acá, por lo general, el cash flow se va a ver en pesos, se puede ver en dólares también, se pueden ver en ambas monedas, no hay ninguna limitante. Pero, por ejemplo, hay algunos rubros, como pueden ser las cuotas de arrendamientos, ¿no? Si yo tengo compromisos de pago de cuotas de alquiler de acá a unos meses, ¿no? Yo al momento de definir la cuota de arrendamiento pongo un tipo de cambio, pero yo además puedo tener completa la tabla de cotizaciones con un dólar a futuro estimado y poder elegir si quiero ver el vencimiento con el tipo de cambio que yo fijé en ese momento en la cuota como tentativo o que me lo vaya actualizando por el tipo de cambio de la tabla de cotizaciones. Entonces, en ese caso, el sistema lo que hace es ir a buscar a la tabla de cotizaciones cuál es ese dólar futuro y con ese dólar me calcula la cuota de arrendamiento, ¿no? Entonces, muy importante también que tengamos completa la tabla de cotizaciones porque seguramente ese dólar que yo estime a futuro va a ser más aproximado que a lo mejor el que indique en el módulo de arrendamientos cuando di de alta las cuotas a principio de campaña, ¿no? Bien, esas serían las consideraciones a tener en cuenta para poder utilizar el cash flow correctamente y que no nos muestre información que no sea real, ¿no? Bien, hechas estas aclaraciones, no sé, Leila, si hay alguna pregunta sobre este tema, si ya pasamos a los rubros del cash flow. Acá me pregunta Luciana qué sucede si las cotizaciones para el arrendamiento son cotizaciones de serial. ¿Hay algún lugar donde cargarlas? Sí, Luciana, también podés, así como en la tabla de cotizaciones podés tener las cotizaciones del dólar a futuro, también podrías tener una moneda, en la empresa estándar vienen las distintas monedas, de soja, de trigo, de maíz, según en la especie que esté fijado ese alquiler y poder tener también las cotizaciones a futuro. Eso se puede también cargar en la tabla de cotizaciones. Bien. Bueno, y ahora vamos. No, no, Sí, perdón, Leila, te no sé decía si ibas que ok de a Luciana, comentarme nada algo más, más. perdón. Desarrollate. Perfecto. Bien. Sí, cualquier duda que vaya surgiendo la van Acá comentando. me No hay pregunta problema. Natalia, en el caso de pago, perdón, Ofi, me pregunta Natalia, en Bien. el caso de pago y Sí. cobro, nosotros facturamos en dólares. Tengo proveedores que me facturan en dólares, entonces ¿no puedo vincular recibos y pagos? Sí, sí, se pueden vincular. O sea, cuando el comprobante naturalmente ya es en dólares, se le fija un tipo de cambio en el comprobante, ¿no? O sea, yo
registro una factura, por ejemplo, de compra de insumos de dólares, que la coticé en dólares y me viene el comprobante expresado en dólares, ya viene con un tipo de cambio específico que lo indicamos al momento de la carga del comprobante. Ese es el tipo de cambio que va a respetar para exponerlo en el cash flow, ¿no? Pero en el caso de las cuotas de arrendamiento, por ejemplo, que es lo más común, que yo no sé cuánto va a estar el dólar cuando tenga que liquidar esa cuota, me puedo guiar por un dólar a futuro para que sea lo más aproximado posible, ¿no? En ese caso, si el comprobante naturalmente es en dólar, no hay ningún problema porque toma el tipo de cambio que viene en el comprobante. Bien. Perfecto. Bueno. ¿De dónde se accede al reporte de cash flow? Ustedes al reporte de cash flow van a acceder, ¿no? Desde el menú tesorería. Vamos a cortar acá la presentación, bien sobre el sistema. Se accede desde el menú tesorería, cash flow, ¿no? Desde aquí vamos a ver el reporte de cash flow. Quiero ingresar. Como siempre, cuando ingresen van a ingresar a una pantalla de consulta donde van a tener los filtros de rango de fecha, de campaña. También hay un filtro de rubros, ahora lo vamos a ver. Va a tardar un ratito porque hace unos minutos que estaba sin trabajar sobre la Mientras, página, entonces Sofi, me va a te pedir hago loguearme una nuevamente. pregunta de Lucas. ¿Las tablas de cotizaciones se actualizan por Albor o las tenemos que Y, actualizar permanentemente? Lucas, las tablas de cotizaciones, lo que es el dólar, se actualiza con el dólar diario. O sea, yo puedo habilitar el cotizador automático que me traiga todos los días el tipo de cambio del BNA, del dólar billete. Pero si es a futuro, ahí lo tenemos que actualizar nosotros, ¿no? Todo lo que sea cotizaciones a futuro, tanto del dólar o de otras monedas que tengamos, siempre las debemos actualizar manualmente. Por ejemplo, si yo actualizo el dólar de acá al 31 de diciembre de 2021, no sé, le pongo un valor mensual por mes, vieron que cuando yo doy de alta la cotización, le puedo decir que es para un rango de fecha, entonces muy rápido, le digo, bueno, del 1 de marzo al 31 de marzo tal valor, del 1 de abril al 30 de abril tal valor, rápidamente lo cargo. Y a medida que el tiempo va transcurriendo, el sistema, si tengo habilitado el cotizado automático, me va a ir pisando la cotización con la real, ¿no? Que va trayendo el BNA. Lo que es a futuro, eso se actualiza automáticamente, manualmente, perdón, Lucas. Bien, les decía que accedíamos desde el menú tesorería, ¿no? Reportes, cash flow, ¿no? Esta es la pantalla de consulta del cash flow. Nosotros acá vamos a elegir el rango de fecha para que queremos ver el cash flow, ¿no? Esto por lo general se tira desde el día de hoy, de la fecha actual, hasta una fecha de corte que nosotros elijamos. Podemos filtrar los movimientos por campaña, ¿no? Por ahí no tiene sentido, pero está el filtro disponible porque quiero filtrar por campaña. Si lo quiero expresar en pesos o en dólares, ¿no? Acá puedo elegir la moneda en que lo quiero ver. Me sugiere como fecha de anticipo a proveedores o clientes, cualquiera de los dos, el 31 de diciembre, ¿no? En esta fecha me va a exponer todas las órdenes de pago que yo tenga como anticipo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona realmente con un ejemplo. Y también tengo el filtro de empresas, porque esto lo quiero tirar para varias empresas y hacer un caso consolidado de 2 o 3 razones sociales, podría hacerlo, ¿no? Y por último, el filtro de rubro, que ahora vamos a ver cada uno de los rubros, ¿no? De los que se compone Me el cash flow pregunta y Manuel, cómo y ¿por dónde la se cuota de alimenta cada uno de arrendamiento ellos. se debe estimar tanto el Sí, precio del Leila. cereal como el dólar a futuro? Si son alquileres sin quintales, exactamente, debemos estimar ambos. De nada. Bien. Y ahora vamos a entrar en los rubros que componen lo que es la planilla de cash flow, ¿no? La planilla de cash flow, ahora cuando la veamos, van a ver que es una planilla del tipo cubo, ¿no? No sé si vienen acostumbrados a usar, no sé, el cubo contable o algún otro cubo de la empresa, ¿no? Que están dentro de Albor. Vieron que los cubos tienen esa lógica similar a las tablas dinámicas de Excel, donde yo voy a tener campos disponibles que los puedo agrupar en filas y columnas y poder distribuirlos de distinta manera, ¿no? Tiene esa misma lógica. Y los rubros que vienen en el cash flow son, bueno, el rubro número 1 son bancos, ¿no? En este rubro se va a exponer el saldo inicial, que el saldo inicial va a ser el saldo conciliado que tengamos en el libro banco,
y los movimientos pendientes de conciliar, tanto movimientos de ingresos como de egresos que yo aún no he conciliado, ¿no? Eso es cómo se compone el rubro 1, el rubro de bancos. El rubro puede ser positivo o negativo dependiendo de si los ingresos son mayor que los egresos o viceversa, ¿no? Me va a dar una posición final que puede ser positiva o negativa. Después tenemos el rubro de ventas, ¿no? El rubro número 2, que es un rubro positivo, o sea, suman en la planilla, que muestra los comprobantes de venta pendientes de cobro, ¿no? Yo cuando cargué, no sé, una liquidación de grano, una liquidación de hacienda, una factura propia de venta, ¿no? Le indiqué un vencimiento, en esa fecha se me va a exponer en el cash flow, y si aún no está cobrada, o sea, no está aplicada a un recibo de cobro, me la muestra como pendiente. Si tengo comprobantes que a la fecha desde, ¿no? Supongamos que yo genero el cash flow a partir del 1 de marzo y tengo comprobantes anteriores que aún todavía no cobré, me los agrupa en una sola línea bajo la descripción comprobantes a cobrar anteriores, ¿no? Después igualmente puedo agregarnos el número de referencia o el tercero y ver a quién corresponde Acá me pregunta María esos, José, si tengo cereal vendido a esos cobrar contratos, sin ¿no? liquidar, ¿cómo lo cargo? ¿Sí? Ahora, cuando lleguemos al rubro de contratos de ventas, ahí te cuento, María José, pero sería los contratos de ventas. ¿No? Ahora ya lo vemos, faltan dos rubros. Después tenemos también bajo el rubro 2, uno que se llama ventas anticipos, ¿no? Que es un rubro negativo. Este rubro que me muestra los comprobantes de cobro que están cargados como anticipos de cliente, o sea que no están vinculados a ningún comprobante de venta, ¿no? Me los muestra con esa misma lógica que vimos anterior, la fecha de los vencimientos de los cobros, ¿no? Pero en signo negativo porque estarían restando, ¿no? Porque yo cobré un dinero de algo que todavía no vendí o no entregué, ¿no? Entonces me lo muestra como negativo bajo la leyenda ventas anticipos. Y acá lo que preguntaba María José, el rubro 3, el rubro de contrato de ventas, que es un rubro positivo, ¿no? Acá lo que me va a mostrar es el pendiente de liquidar de cada contrato, ¿no? Vieron que yo cuando cargo un contrato de venta, al final tengo las columnas de control en la grilla de lo pendiente de entregar, lo pendiente de liquidar. Bueno, a este rubro lo que me expone lo que tengo pendiente de liquidar de los contratos de venta. En caso, acá sí, esto es opcional, tenemos que tildar la opción que dice, cuando ustedes definen el contrato de venta, en la última solapa, en la que se llama cash flow, hay que tildar la opción incluir en cash flow. Si no, naturalmente no van a la planilla, ¿no? Los tengo que indicar yo manualmente cuáles quiero que vayan, ¿no? Entonces, tildando esta opción, ya me aparecen en el cash flow. ¿En qué fecha aparecen estos contratos de venta, estos compromisos? Tiene este criterio del sistema. Toma como primera fecha la fecha de pago. Cuando doy de alta el contrato, ustedes van a ver que hay un combo que es fecha de pago. Si esa fecha está vacía, me van a tomar la fecha de entrega hasta, ¿no? Vieron en la segunda solapa, en la de detalles, que tengo fecha de entrega desde hasta, me toma la fecha hasta. Y si también está vacía esa fecha, porque son todas fechas opcionales, me va a tomar la fecha de contrato en la que se cargó el contrato, ¿no? Esa es la lógica que tiene y cómo va barriendo las fechas para ver en qué momento va a mostrar ese vencimiento. Luego, una solapa de cash flow, además yo tengo que indicar cuál va a ser el porcentaje de gasto, para que eso me lo descuente del ingreso que me va a mostrar, cuál va a ser el porcentaje de IVA al momento de la venta, también para que me calcule cuál es el IVA de esa venta, el porcentaje de retención de IVA, ¿no? El 8%, y a cuántos días me van a devolver ese IVA, ¿no? Porque también me lo va a exponer en el cash flow como un ingreso, las devoluciones de retenciones, a tantos días de la fecha de cobro como yo haya indicado, ¿no? Por lo generalmente son 180 días, bueno, dentro de 180 días yo le completo y me va a mostrar, ahora en un rubro que vamos a ver más adelante, ese ingreso de dinero, ¿no? Bien, entonces hasta No, acá acá me estos pregunta tres Inés, primeros dice, rubros. ¿cómo ¿Mm? vinculo un anticipo cuando me Bien, llega finalmente la factura? Por ahí eso lo pasamos vemos si querés, Inés, a la... para Sí, no sí, Leila. desviarnos tanto del tema. No sé, Ofi, ¿qué opinás? Sí, Inés, eso se hace después, lo puede, como dice Leila, lo pueden ampliar, pero eso se hace a través de las vinculaciones manuales, ¿no? Cuando yo voy del menú sistema, vinculaciones entre comprobante y agrego una vinculación manual y digo, bueno, este cobro que ya tenía registrado corresponde a esta liquidación, ¿no? Y ahí es donde lo vinculo manualmente ambos comprobantes, ¿no? Eso aplica a cualquier vinculación, en este caso estamos hablando de anticipo de ventas, puede ser anticipo de pagos también, ¿no? De compras.
Bien, después vamos a llegar al rubro número 4, ¿no? Que es el rubro de otros ingresos o de adicionales, nosotros lo llamamos adicionales al cash flow, y acá lo que va a mostrar justamente son estos adicionales que están bajo la modalidad de ingreso, ¿no? Yo puedo tener adicionales de ingreso o de egreso, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba hoy, todos estos adicionales que yo voy a estimar que aún no tengo un comprobante que lo avale, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, de acá a tantos días tengo pactado vender una jaula de hacienda o voy a tener un ingreso, no sé, por algún aporte, un préstamo, cualquier adicional que me vaya a generar un ingreso de dinero lo puedo reflejar en este rubro, ¿no? En este rubro se pueden además tipificar, ahora después más adelante vamos a ver los tipos adicionales que los pueden definir ustedes con el criterio que gusten, ¿no? Y a esos adicionales ir agregándole las fechas de vencimiento de cómo van a ingresar en el sistema, ¿no? Entonces, bajo este rubro me va a mostrar esos adicionales de ingresos, ¿no? Es un rubro positivo también. Después ya pasamos al rubro 5 de compras. Acá en este adicional, perdón, en este rubro me va a mostrar los comprobantes de compras y sus fechas de vencimiento, que aún no ha sido vinculado con una orden de pago, o sea que están impagos. Y el mismo criterio que en ventas, aquellos que vencieron, que están fuera del rango que estoy reportando, me los agrupa en una línea con comprobantes a pagar anteriores, ¿no? Y también tenemos sobre el rubro 5 los anticipos de compras, ¿no? Al igual que en ventas, en este caso son órdenes de pago que no están vinculadas a ninguna factura, que me las muestra en este caso como positivas, ¿no? Bajo el rubro compras anticipos. Bien. Después ya llegamos al rubro 7, que es el rubro de órdenes de compra. Este rubro, al igual que en los contratos de ventas, yo tengo que indicar manualmente si las quiero incluir o no en el cash flow, ¿no? Con este tilde, dice incluir en el cash flow, en la solapa de vencimientos, cuando hago la carga de la orden de compra, y definir los vencimientos en los que este comprobante se va a mostrar, que pueden ser uno o varios. Si por algún motivo no defino vencimientos, me va a tomar la fecha de la carga del comprobante, ¿no? Que haya indicado en la orden de compra, ¿no? Después, por ejemplo, acá también en este rubro entra en juego la tabla de cotizaciones, ¿no? Yo puedo, vieron que cuando cargan una orden de compra con moneda de origen dólar, el sistema le propone el tipo de cambio del día de la fecha, ustedes pueden poner un tipo de cambio, ¿no? Yo acá por un parámetro, que después al final les voy a comentar la lista de los que afectan el comportamiento del cash flow, puedo decir que me tome ese tipo de cambio o que vaya a buscar a la tabla de cotizaciones ese dólar a futuro del vencimiento y me lo muestre por ese tipo de cambio especificado, ¿no? Al vencimiento si es que lo estoy generando en pesos, ¿no? Acá también en el orden de compra, donde entra en juego la tabla de cotizaciones, ¿verdad? Bien. Pasamos a la siguiente página. Ahora después de todos estos rubros los vemos sobre el sistema. Leila, ¿alguna pregunta? Sigo avanzando. Bien. Tenemos el rubro 9, el rubro otros egresos, que también es el rubro de adicionales, pero en este caso que están cargados como salidas, como egresos, ¿no? Acá también pueden estar tipificados, sueldos, pago de impuestos, pago de AFIP, ¿no? Algunos que se me ocurren. Entonces los vamos a tener todos programados en el tiempo, con su fecha de vencimiento estimado. Y después lo bueno de estos adicionales es que se pueden ir vinculando con los comprobantes que van dando de baja estos adicionales, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer un ejemplo sencillo, ahora lo vamos a ampliar, tengo el adicional de sueldo, ¿no? Todos los meses tengo el adicional de sueldos. Entonces, cuando yo voy a cargar la orden de pago para sueldos, ¿no? Puedo decir, bueno, con esta orden de pago estoy cancelando el adicional de sueldos de este mes, ¿no? Entonces puedo vincular ese adicional por una parte, por el total, ¿no? Esa es una cierta flexibilidad y una cierta ventaja que tiene esta herramienta de adicionales, que yo puedo vincular, por ejemplo, si estimé sueldos por 1.000.000 de pesos. Al momento de hacer la orden de pago, los sueldos suman 950.000 pesos. Tengo una diferencia de 50. ¿Por otros ingresos? Sí, Jorge. Exacto, sí, sí, la podríamos estimar como un otros ingresos a lo que yo estimo que voy a cosechar, ¿no? A tal fecha. Exactamente, Jorge.
Bien, después teníamos otra consulta de Karina. Dice, nosotros usamos las órdenes de compra, pero nunca las podemos vincular con las facturas, porque no me permite determinar a qué bien corresponde ese bien de uso. ¿Hay alguna forma que los vincule al cash? Em, por ahí tendríamos que rever el Ah, proceso, no sé, Ofi, ¿qué opinás? sí, El- no entiendo la parte de bienes de uso, no sé, ustedes claro, cargan órdenes de compra de por qué insumos, habría que revisar un poquito ese proceso para ver qué están haciendo y ver cómo resolverlo, pero, o sea, las órdenes de compra se deberían poder vincular con las facturas de compra sin ningún problema, habría que revisar un poquito eso. y el tercero, cualquier cosa, Karina, yo al final pongo mi mail, cualquier duda, estamos disponibles para cualquier consulta que quieran. Después Rafael nos pregunta, con respecto a los cheques que se cargaron al inicio del uso del sistema, que eran cheques postdatados, esos cheques, ¿cómo hacemos para visualizarlos en el cash flow? Esos cheques van naturalmente a Rafael Alcastro, porque yo cuando los doy de alta en el libro de bancos, ¿no? Los tipifico como un cheque, como no es un cheque postdatado al inicio, con una fecha de vencimiento, ¿no? Una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Naturalmente ya esos cheques se van a exponer en el rubro de bancos al momento de generar el cash flow. Bien, y la última creo que tengo es de Catalina. Sí, ¿Los préstamos irían sí. también por adicionales? Sí, Catalina, el préstamos es uno de los rubros que generalmente va por adicionales, ¿no? Ahora, después que repasemos todos los rubros, les muestro algunos ejemplos que tengo preparados de cómo se ven en el sistema y uno de esos justamente es el de préstamos. Y después me dice Fernando, una inversión realizada como bonos o plazo fijo, ¿cómo la reflejamos? También, Fernando, en ese caso, todas estas cosas se pueden reflejar como adicionales, ¿no? Ahora, lo que te decía hoy de los adicionales, que se pueden tipificar, yo puedo tener como rubros de adicionales, ¿no? Entonces puedo tener varios rubros de egresos, y en base a esos rubros después ir indicando los compromisos que voy a tener de cada uno de ellos. Bien, continuamos, Sofi. A ver, Están están con con problemas, problemas en el problemas audio, de pero audio. A ver. por ejemplo, Sergio dice que escucha bien, no sé si el resto está también teniendo problemas en su mayoría o no. Bien. Bien, cualquier cosa, recuerden que la parte inferior de la pantalla tiene un botón para reconectarse. Dice problemas con el audio y video, desde ahí se pueden reconectar para ver si con eso mejora. Bien, continuamos entonces. Entonces íbamos por el rubro 9 de otros egresos, ¿no? Este rubro de adicionales, ¿no? Acá lo que decíamos que podemos tener adicionales como sueldos, pagos de AFIP, pago de impuestos, préstamos, ¿no? Los rubros que ustedes definan y después se van a mostrar en este rubro, ¿no? Acá lo que yo le estaba comentando, que este rubro después tiene una de las ventajas o de la manera en que se usa, es que al momento yo de cargar el comprobante que está relacionado con este adicional, ¿no? Por ejemplo, yo le daba el ejemplo, cargué el adicional de sueldos al 31 de marzo, no sé, supongamos 1.000.000 de pesos que tengo de sueldo. Llegado el momento de hacer el pago de sueldos, a lo mejor cuando estoy emitiendo la OP, resulta que los sueldos suman 950.000, pero corresponden al 100%, ¿no? Entonces, cuando voy a vincular ese adicional, yo puedo decir que con esta orden de pago estoy cancelando el 1.000.000 de pesos que tenía estimado como sueldo, por más que sea menor el pago, ¿no? Entonces doy de baja ese adicional por completo, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, pero tiene esa flexibilidad que me permite vincular por un importe mayor, menor o hasta más grande si es necesario, ¿no? Bien, después el rubro 10, que es el rubro de retenciones de ganancias, ¿no? Acá lo que va a mostrar son las retenciones efectuadas. Si corresponden a la primera quincena, me las muestra el día 20, y si corresponden a la última quincena del mes, me las muestra el día 8 como compromiso, ¿no? La sumatoria de todas las retenciones realizadas me las muestran en esas dos fechas, ¿no? Primer quincena, el día 20, segunda quincena, el día 8. Después tenemos el rubro de cheques de terceros, que es un rubro positivo, ¿no? Todos los cheques de terceros que tengamos en cartera, que hayamos recibido y los tengamos en nuestro poder, que no lo hayamos ni depositado, ni haberlo transferido a un proveedor, por ejemplo, me lo va a mostrar como un ingreso en la fecha que le hayamos consignado al momento de ingresarlo al sistema a los cheques de terceros, ¿no?
Después tenemos el rubro de labores de terceros, el rubro 12 es un rubro negativo. Acá el sistema lo que me va a mostrar son las labores de terceros registradas a través de las órdenes de trabajo que ya estén confirmadas, ¿no? Y pendientes de facturar. No sé, contrato una pulverización para tal cultivo, cuando confirmo esa orden de trabajo, me queda ese registro pendiente de facturar, y bueno, ese registro hasta tanto se facture, me lo va a mostrar bajo este rubro labores de terceros. Cuando yo lo facture, obviamente ahí pasa a jugar en el rubro de compra, mostrándome la factura. ¿Sí? Pero, mientras tanto, me lo muestra este rubro. Después tenemos el rubro 13, que es el rubro de devoluciones de retenciones de contrato, ¿no? Esto que les comentaba al principio, que yo indicaba, si volvemos a la pantalla anterior, una más, ¿no? Cuando indicaba acá en los contratos de ventas, el porcentaje de IVA de retención y los días que me lo iban a devolver, bueno, esas devoluciones de IVA me la va a mostrar en este rubro número 13, que es un rubro positivo, ¿verdad? Bien, después aparece el rubro número 15, que son los arrendamientos. Esto se alimenta del módulo de arrendamiento, ¿no? Acá nosotros vamos a tener definido todos los contratos, cada uno con su negocio y las cuotas que corresponden a ese negocio. Y acá el sistema lo que va a hacer es me va a leer todas aquellas que estén pendientes de facturar y pendientes de pago y me la va a exponer en el cash flow como compromisos, ¿no? En el periodo reportado. Después aparece en el rubro 16, que son los fletes de cosecha. Esto es similar al rubro de labores de tercero, ¿no? Me muestra todos los fletes que yo tengo pendientes de vincular con compras, ¿no? Que están realizados y que aún no fueron vinculados con su comprante de compra, que están pendientes de facturar, obviamente, ¿no? También me lo muestra como un compromiso a cancelar. Y por último, tenemos el rubro 17, que son labores de terceros pendientes o en ejecución. A diferencia del rubro 12, acá la que me va a mostrar son solamente las labores que están pendientes, o sea que aún no fueron confirmadas. Este rubro por lo general se usa mucho cuando yo uso protocolos de agricultura y disparo todas las órdenes de trabajo para toda la campaña. Bueno, me van a aparecer los compromisos en la fecha que los tenía estimado, las labores, ¿no? Y si no, bueno, o si me tardo un tiempo, no sé, a lo mejor programo las órdenes de trabajo de acá a un mes, bueno, también esas órdenes de trabajo me aparecen como un compromiso también dentro del cash flow, ¿no? Esos serían todos los rubros que aparecen en el cash flow. Ahora los vamos a repasar. Y acá, bueno, esto es lo que hablábamos hoy, el criterio de conversión de dólares, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba, si en general los comprobantes tienen un dólar, ¿no? Son en dólares, tienen un tipo de cambio explícito, entonces toma ese. Y si no, lo va a buscar a la tabla de cotizaciones de acuerdo a la fecha de vencimiento, esto que les comentaba anteriormente. Bien, Acá si nos vamos un pregunta, cachito un sobre el segundito, sistema. Jorge, dice, ¿las labores propias aparecen ahí también? No, Jorge, las labores propias no alimentan el caso porque no generan un compromiso de pago, ¿no? En este caso, yo acá tengo un compromiso con el contratista de pagarle esa labor que le hizo. En el caso de ser una labor propia, yo no voy a tener una erogación de dinero para pagar esa labor, ¿verdad? Bien, yo acá vuelvo sobre el sistema, voy a generar el cash flow del primero, voy a ir un poquito hacia atrás porque tengo algunos ejemplos que ya tienen unos días, ¿no? Voy a ir del 1 de febrero al 31 de diciembre, ¿no? Y vamos a generar el cash flow. Mientras te hago dos consultas, Ofi. Consulta de Natalia. Los comprobantes de tarjeta de crédito, ¿dónde los ubicamos? ¿Cómo los Sí, registramos? sí. Serían, a ver si Natalia si Sí, entiendo, serían seguramente. los pagos que realizás con tarjetas de crédito. Bien, no sé cómo manejan las tarjetas de crédito, pero por lo general lo que nosotros aconsejamos es que las tarjetas de crédito la manejemos como una cuenta bancaria más, ¿no? Y cuando hacemos un pago de alguna factura con esa tarjeta, le ponemos un medio de pago como si fuese un cheque diferido con el vencimiento de ese cupón, ¿no? Entonces después te lo va a mostrar dentro del rubro banco como una entidad más que va a ser Bien, la y con los la vencimientos que le otra, hayamos indicado. ahí te hago otra consulta. María José nos pregunta, ¿todo esto se carga, todo lo que se carga, tiene que tener el tilde, es cash flow o disponible en cash flow o algunas aparecen por defecto? Sí, María José. No, María José, ¿no? No. Naturalmente al cash flow van la mayoría de los comprobantes, a excepción de los que les comenté, que eran contratos de venta, que sí que indicar, y órdenes de compra.
son los únicos que debemos tildar que vayan. Bueno, y órdenes de venta, que yo acá no lo incluí porque no es un comprobante muy habitual, pero la orden de venta también se puede exponer y también hay que indicar que se ponga. El resto de los comprobantes de compra, de ventas, cobros, pagos, van por Bien. naturaleza al cash flow siempre y cuando tengan la fecha de vencimiento completa. ¿Mm? Es así, sí. Por ejemplo, Acá yo me cargué una pone factura y no le puse Lucas, fecha de un vencimiento, proveedor eventual. esa no ¿Se va a puede aparecer en el cargar cash en el cash flow? flow. No, Lucas, o sea, el proveedor eventual es una figura que aparece en la remisión de fondos fijos, ¿verdad? Y esos son comprobantes de contado, que yo los cancelo en el momento. En ese caso no tiene sentido mandarlo al cash flow. ¿Se entiende? Porque yo cuando cargo lo que sí me va a aparecer, suponete que yo esa rendición la pago con un cheque diferido, sí, ese cheque me va a aparecer en el cash flow, pero el proveedor eventual no me aparece porque, Gracias, Sofi. o sea, no me Perfecto. genera una deuda en el momento porque yo lo cancelo en la misma rendición. Muy bien, perfecto. Bueno, bien, así es como van a ver ustedes, ahí yo generé el reporte de cash flow, ¿no? Así es como se ve en pantalla, ¿no? Ya le digo, con una herramienta de cubo, que tiene la misma lógica de las tablas dinámicas, ¿no? Ustedes tienen en la parte superior todos campos que pueden utilizar, y después los pueden agrupar en filas o en columnas. En este caso tenemos el rubro, ¿no? Estos rubros que vamos a sacar la descripción y vamos a ir agregándole complejidad, ¿no? Ahí es lo más simple posible. Tenemos los distintos rubros, ¿no? Esto que les venía contando anteriormente. Y el año, acá está agrupado solamente por año, puedo agruparlo por año, por mes, por día, por semana, lo vemos cómo lo podemos distribuir. Y en este caso me está mostrando el importe, ¿no? Bien, si yo quiero ver cómo se compone uno de estos rubros, ¿no? O le quiero empezar a agregar más información al cash flow, ¿no? Por ejemplo, podría agregar el mes, entonces me traigo el mes y lo suelto acá luego de la fecha, entonces voy a tener los compromisos ya abiertos por mes. Le puedo agregar también, no sé, la descripción y la soltamos luego del rubro, ¿no? Entonces acá en la descripción, dependiendo cuál fuese el rubro, me va a mostrar ciertos datos, por ejemplo, en lo que es bancos, bien, me muestra el número de cheque, ¿no? Este se corresponde con el número de cheque. Por ejemplo, acá me dice que vamos a agregar quién es el referente. El referente vendría a ser el proveedor, el cliente o la entidad bancaria, dependiendo del rubro que estemos mirando, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, en el rubro bancos, el referente Banco Galicia, ¿no? Y acá tengo todos los compromisos que tengo en Banco Galicia. Me muestra el saldo inicial, acá el saldo conciliado, y después los compromisos que tengo en cada uno de los meses, ¿no? Por ejemplo, el cheque 305.002 vence en abril por 100.000 pesos, ¿no? Ustedes pueden ir agregando más datos, ¿no? Tienen acá el número de comprobante, la moneda de origen, la observación bancaria. Si estos movimientos bancarios tienen alguna observación, también se puede entrar a la observación bancaria. Y es, por ejemplo, acá dice que esto fue un anticipo de cosecha. O por ejemplo, no me acuerdo quién me preguntaba hoy de los cheques postdatados al inicio. Por ejemplo, es un cheque postdatado al inicio, el 305.000, ¿no? De pago factura 1325. Esto si yo, por ejemplo, lo comparo. Voy a abrir acá otra pantalla. Voy a copiar la URL así no salgo de la pantalla de Cashflow. Voy al libro de bancos. ¿No? Voy a mostrar algunos ejemplos así puntuales. No vamos a entrar mucho en detalle porque si no, no nos va a dar el tiempo. Vamos a poner Banco Galicia. ¿No? Yo acá tengo, por ejemplo, el saldo inicial, que es el saldo que está conciliado. Y después tengo el cheque postdatado al inicio, que vence, si vemos la fecha de vencimiento, vence el 15 de febrero y es del pago de la factura 1325, que es el cheque que habíamos recién en el instructivo, en la pantalla, ¿no? ¿Ven? Acá en febrero, el cheque 1325 por 8.500 pesos, perdón, ¿no? Del proveedor. Entonces, todos esos movimientos se van reflejando en el cash flow. Yo puedo ir agregando información. Tienen una opción que está muy buena, que si hacen un botón derecho, por ejemplo, sobre el campo rubro y ponen que se colapsen todos los rubros, por más que yo tenga rubros agregados, se colapsa y solamente me muestra este.
y yo puedo ampliar, por ejemplo, acá solamente que me muestre el referente, puedo solamente expandir el rubro de banco, o expandir todos, ¿no? Entonces ahí me expande solamente bancos, y voy viendo bancos. Esto, la verdad que la herramienta es bastante ágil porque podemos ir agregando información, quitando, ¿no? Quiero ver en vez de por mes, lo quiero ver por semana, o por mes y por semana, agrego la semana, y ven que me separó año 2021, febrero, la semana 6, 8, 9 y 10, son las semanas en las que tengo compromiso, ¿no? Me hace el total por febrero, luego en marzo, y así cada uno de los compromisos, ¿no? Por ejemplo, vamos a comprimir este rubro, el rubro de ventas, ¿no? En este caso me muestra el cliente al que corresponde el comprobante, cuál es el comprobante, es la liquidación 2021 número 1, que podemos también traer el número de comprobante fiscal, si quisiese, y lo puedo agregar acá, ahí me da el COE de la liquidación, y acá los vencimientos que tiene la misma, ¿no? En la semana 8, 1.698.000, y en la semana 9, 1.698.000, tiene los vencimientos por el mismo importe, ¿no? Si no lo quiero ver, por ejemplo, por semana y quiero ver el día exactamente que vence, me puedo traer acá el día, ¿no? Y ahí tengo los días de febrero, una vence el 20 de Ofi, tengo dos febrero, otra el consultas. 25, con 5 días de diferencia, ¿no? Y así puedo ir Cuando viendo registras cada uno de los Mariano rubros me pregunta, en los cuando que se registras un compone gasto como el rendición de caso, fondo ¿no? fijo y hay un diferimiento entre la fecha de compra y la fecha de pago, Sí, ¿cómo repercute eso consulta. en el cash? Ejemplo, comprobante 1 del 2 del 21 y el pago se realizó el 1 del 3. ¿Qué juega con la cuenta de fondo fijo o cuenta puente? Y ahí en ese caso te va a quedar, o sea, el que se va a exponer en el cash flow es la fecha de vencimiento del medio de pago, ¿no? Esa es la que va a ir a exponerse en el cash flow. Y en la cuenta puente te puede llegar a quedar un diferimiento de un mes de ese saldo, entiendo. O sea, si vos hiciste el gasto en febrero y pagaste el marzo, te puede quedar durante ese mes ese saldo. Finalmente después se te va a terminar Bien, y en enviando, pero el te puede rubro quedar ese diferimiento. 18, órdenes de Igualmente venta en el cash flow, pendientes, ¿qué el vencimiento que serían? va a Pregunta aparecer es Sofía. el del medio de pago, ¿no? De la cancelación. Es lo mismo que en las órdenes de compra, pero a la inversa, Sofía. O sea, si hacen ventas de insumos, yo decía, ese rubro no lo incluí porque no es muy utilizado, pero si ustedes tienen venta de insumos, por ejemplo, y quieren, antes de Me exponer la pregunta factura de venta, Catalina que si sería el sirve primer para ventas de comprobante que va Hacienda. naturalmente al cash flow, se puede exponer la orden de venta también, ¿no? Igual que en la orden de compra, tildando, se puede incluir. No, Listo, Catalina, Fi, sirve gracias. solamente para ventas de insumos. Las ventas de Hacienda la puedes estimar como una adicional hoy en día. No, no se pueden cargar ventas de Hacienda por órdenes de venta. No, de nada. Bien, recuerden que esta herramienta de Cashflow ustedes pueden armarse perfiles, ¿no? Los perfiles son cómo está la distribución de la información, ¿no? Yo una vez que, no sé, hago una distribución de información, una agrupación de información de una manera específica, ¿no? Puedo decir, bueno, me gusta cómo quedó este reporte, pero para no tener que armar esta distribución cada vez que entro al caso, me lo puedo guardar como un perfil, ¿no? Entonces acá una vez que tienen armado la distribución, le ponen un nombre, ¿no? No sé, un cash detallado, por ejemplo, vamos a poner este porque tiene bastante información, y se guarda en el perfil, ¿no? Y después, cada vez que ingresan al caso, lo pueden llamar a ese perfil, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo algunos muy sencillos armados. Uno, por ejemplo, que se llama por semana o por mes. Abrimos este cash por mes, abrimos el perfil, ¿no? Y automáticamente ya me distribuye la información de la manera que lo había dejado grabado en ese mismo perfil, ¿no? En este caso tengo en el rubro el referente en la descripción y luego agrupado por mes los distintos vencimientos de ingreso y de egreso. También recuerden que tiene una exportación a Excel, acá al final, que se puede exportar la exportación plana o la exportación con este formato de tabla que lo vemos en pantalla, cualquiera de las dos, ¿no? La primera opción la quise exportar a Excel, me lo va a mostrar con un formato de tabla,
Vamos a abrirlo. Un segundito. Un segundo, porque Y mi Excel mientras a tengo veces no una me los consulta. activa en el primer Nos intento. pregunta Fabricio si la compra de Hacienda también va Vamos por a buscarlo acá en adicional, si no descarga. va por orden de compra. Sí, leí. Y acá Bernardo nos También va pregunta, por tiré el adicional, reporte Fabricio. y Todo lo hay que sea algunos rubros que Hacienda, no me los trae. ¿Por compras y qué? ventas, si quiero tener una orden anterior a la Bien, factura o a la liquidación, va por adicional. puede que no haya comprobantes con fecha o que con fecha de vencimiento o que no haya algún comprobante cargado, por eso no te los va a traer Y todos. Bernardo, habría que verlo en detalle, pero seguramente es porque no tenés registros para esos mismos, para esos rubros. Por eso no te lo está mostrando. Exacto, exactamente. Ven, acá lo abrí yo al Excel que acabo de bajar y con el mismo formato que lo veía en pantalla, lo veo en Excel. Y si no, también está la exportación plana, que es la otra forma de exportar el cash flow o cualquier otro cubo que usemos, ¿no? Que me lo da tipo base de datos y después con toda esta información yo puedo armar algún reporte por fuera del sistema, ¿no? Pero la misma información que veo en pantalla, ¿no? O la veo con este formato, ¿no? El rubro, la descripción, el referente, el importe, ¿no? Son los mismos datos que veía en ese formato de cubo, lo veo también en esta exportación plana Excel, ¿no? Que también es muy interesante para poder trabajar por fuera del sistema en caso que lo necesite. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito, vamos a entrar un poquito en temas adicionales, como para detallar un poco cómo se utilizan y después volvemos al caso para ver algún ejemplo más de algún comprobante, hacemos una vinculación adicional para que ustedes vean cómo funciona esta parte de la herramienta. Bien, vamos a volver a la presentación. Bien, acá antes de dejar esta pantalla, les comento también que hay una herramienta que me sirve para cambiar masivamente los vencimientos de los comprobantes. Esta herramienta aplica solamente a lo que son comprobantes de compra y de ventas, ¿no? Y está dentro del menú tesorería, se llama consulta y actualización de vencimiento, ¿no? Ahí me va a mostrar todos los comprobantes, vamos a verla sobre el sistema, ya que estamos, en tesorería, consulta y actualización de vencimientos, y acá me va a traer todos los comprobantes de compra y de ventas, ¿no? Yo puedo filtrar acá un rango de fechas, puedo filtrar por un proveedor o por un cliente, puedo filtrar por comprobantes de compra o de ventas, vamos a ver solo compras, vamos a ampliar acá el rango de fecha. Lo puedo expresar en pesos o en dólar, incluir comprobantes sin vencimiento, solo comprobantes pendientes. Vamos a poner solo los pendientes. Bueno, no tenemos ninguno en este caso, de ventas. Tengo mal la fecha o algún dato. Ahí está, bien, ahí me aparecieron dos. Hay muy poquitos, por eso no me gustaría el filtro aplicado. ¿No? Entonces acá me van a aparecer todos los comprantes que están pendientes con su fecha de vencimiento y lo que yo puedo hacer es hacer clic acá y ir refinanciando esto y indicándole otra fecha de vencimiento a este comprobante, ¿no? Le vuelvo a poner la fecha de vencimiento, supongan que esto en vez del 4 del 3 lo quiero que sea el 4 de mayo o el 4 de abril, le cambio la fecha y ya me lo actualizan el comprobante. Y también se puede aplicar masivamente, ¿no? A lo mejor elijo varios comprobantes y digo, bueno, todos estos comprobantes, actualizame la fecha de vencimiento a tal fecha y automáticamente me lo hace para todas las filas seleccionadas, ¿no? También una herramienta que ayuda cuando ustedes utilizan Cashflow a refinanciar los vencimientos rápidamente y no tener que entrar comprobante por comprobante para cambiar un vencimiento de un comprobante que lo necesite, ¿no? Bien, ahora sí, volvemos acá a la pantalla y vamos a hablar un poquito de los adicionales, que por ahí vale la pena explayarnos un poco más, ¿no? Bueno, esto que le comentaba hoy, que los adicionales sirven para estimar ingresos o costos, ¿no? Pero que no hay un comprobante para registrar en el sistema, ¿no? Por ejemplo, yo sé que todos los meses tengo que pagar el sueldo, pero no hay un comprobante que registre en el sistema anticipado con ese compromiso, ¿no? Por ejemplo. Y
como les decía hoy, los Sí, mismos se Fabri. pueden tipificar bajo distintos rubros o tipos adicionales que llamamos en el sistema, como les comentaba, sueldo, préstamos, pagos de AFIP, compras y ventas ganaderas, esto que preguntaba hoy Catalina y Fabricio, creo que era la otra persona, no ventas de cereal, que aún no tengo una venta de cereal que aún no tengo un contrato, y bueno, y así lo que se les ocurra, ¿no? Estos adicionales opcionalmente se pueden asociar a un tercero o dejarlo en blanco. A lo mejor yo sé que voy a venderle Hacienda a tal persona o a tal cliente, o a lo mejor sé que voy a vender a Hacienda, pero no sé a quién, entonces se puede indicar. Esto me sirve como filtro después, al momento de vincular el adicional. Y bueno, y estos adicionales, como yo les decía, se pueden ir gestionando luego y vinculando en forma parcial o total desde los comprobantes que reemplazarían ese adicional dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo pronostiqué una venta de Hacienda, Una cuando me llegue la consultita, liquidación de Hacienda, acá tengo tres al momento de consultas cargar antes la que liquidación, además continúes. de vincular la Por un liquidación lado, con el María José momento me de dice que Hacienda no que la puede ver los originó, saldos la iniciales, vinculo con el seguramente es un adicional tema de para darle baja al configuración, María adicional del José. cash flow, ¿no? Y así con todos los Por ahí lo comprobantes vemos que particularmente, no sé manejen qué opina Sofi. adicionales, ¿no? Este, bueno, sí, Sí, de bancos. sí. Sí, del Banco María José puede ser, no sé si está conciliado el Bien, banco, con habría que respecto a los revisar un adicionales, poquito. nos preguntan Ansi, Hay cuando parámetros cargo un que adicional, ¿qué ahora vamos pasa a hacer cuando llega la adicionales fecha de que cambian un vencimiento poco el si aún no comportamiento tengo de el eso, comprobante así que emitido? habría que ver cómo están parametrizados, por ahí hay un parámetro que no es, hay uno justamente que para que muestre el saldo inicial o no, a lo mejor está con valor no, pero bueno, habría que revisar. Bien, ahí los adicionales, bueno, hay que hacer un seguimiento, o sea, si el adicional se vence, se deja de mostrar en el cash flow. O sea, si, no sé, tengo un adicional de una venta, llegó el momento Bien, de la y tengo venta y algunas más, aún pero no, seguramente las vas a ir, tengo una no sola más, está el cumplida resto esa venta, bueno, se va seguramente a las dejar de vamos mostrar, contestando, las vas tendré a ir que editar ese contestando ahora con el adicional y ejemplo. poner la fecha más Si se adelante en el utiliza tiempo para gestión que volver a verlo, presupuestaria, ¿no? ¿no Hay habría que que la ir posibilidad de jugando vincular con la los fecha de gastos los como adicionales y ir adicionales? reprogramándolos a medida que sea necesario, ¿no? Dale. Bien, si querés te No, dejo o sea, continuar, que los otros dos hoy creo que el los vas cash a ir flow no respondiendo tiene a ninguna medida que relación con lo que los... es el presupuesto, con la imputación presupuestaria. Así que por el momento no se pueden vincular uno con otro las herramientas. Son dos herramientas que funcionan de manera independiente. Bien, perfecto. Bien, gracias Leila. Bueno, entonces, si ustedes van a usar adicionales, que seguramente si van a usar el cash flow hay que usar adicionales, ¿no? Primero hay que definir los tipos que vamos a utilizar. Los básicos, después podemos ir agregando a medida que vayamos necesitando, ¿no? Los adicionales se agregan desde la pantalla de tesorería de padrones tipo de adicionales al cash, ¿no? De esta pantalla. Ahora lo vemos sobre el sistema. Vamos al sistema. Aquí en tesorería, padrones. No, perdón, estaba en contabilidad. Padrones, tipo de adicionales al cash. Aquí al final está el menú, ¿no? Entonces acá ustedes van a definir los adicionales con los que van a trabajar. Yo acá tengo algunos a modo de ejemplo. Segundito, está ingresando. ¿No? Tengo uno, bueno, préstamos, sueldos y ventas de Hacienda, ¿no? Por ejemplo, si veo préstamos, vamos a ver un par de estos que están cargados, ¿no? Tiene el código y el nombre. Así de sencillo. Es el adicional, ¿no? No tiene ninguna otra complejidad, que solamente un código que lo identifica y el nombre. Lo mismo con los otros dos que tenemos acá a modo de ejemplo. Después sí, lo que vamos a agregar, una vez que tenemos los tipos, son los adicionales en sí, ¿no? Que los adicionales, como dice acá la presentación, y luego esto le va a quedar como materiales a ustedes,
se cargan desde tesorería adicionales al cash flow, ¿no? De esta grilla acá vamos a ir agregando, de la opción nuevo, vamos agregando los distintos adicionales, que si lo vemos sobre el sistema también, vamos a ir entonces a tesorería, adicionales al cash flow. Desde aquí agregamos los adicionales. Bien, yo tengo acá algunos a modo de ejemplo, tengo algunos de préstamos, otros de sueldos y ventas de Hacienda, ¿no? Vamos a editar uno de un préstamo, por ejemplo, y luego uno también de venta para ver la diferencia, ¿no? Ustedes entonces cuando generan el adicional le van a poner, bueno, el código se lo va a dar el sistema, la fecha de vencimiento de este adicional, acá tengo 10 de marzo de 2021 en este caso, préstamo Banco Nación, dice el detalle, este detalle lo vamos a ver luego en el cubo de cash flow. Acá podemos completar, bueno, si está relacionado con un tercero, esto que yo les comentaba hoy, si estamos, no sé, presupuestando una venta de Hacienda, yo podría indicar acá quién es la persona que le voy a vender, si es que la sé, si no lo dejamos en blanco, no hay ningún problema. Si lo completo, después actúa como filtro al momento de vincular, ¿no? Si yo estoy, no sé, cargo una liquidación de Hacienda del cliente 1, me va a traer aquellos adicionales, o que tengan el tercero vacío, o que sean del cliente 1, ¿no? Si hay uno del cliente 2, ese no me lo muestra. La cuenta contable, contra la que impactaría este adicional, ¿no? En este caso préstamos bancarios en pesos, esta cuenta también sale como dato informativo en el reporte de cash flow, y entonces podemos agrupar por cuenta, después hacer algún análisis al respecto. La campaña a la que pertenece, el tipo, si es ingreso o egreso, en este caso es un egreso, la moneda en que está presupuestado, si es pesos o dólar, si es dólar, me va a tomar el tipo de cambio de la tabla, ¿no? Por eso es importante que esté el tipo de cambio de la tabla, el importe. Acá ven que me muestra vinculado, esto si ya tuviese alguna vinculación en la carga, me lo mostraría acá como el importe que tendría vinculado. Y el coeficiente de ajuste me sirve para si es un gasto que se repite a lo largo de varios meses y lo quiero ir ajustando, no sé, por el 5%, vaya aumentando todos los meses, le pongo acá el 1,05, entonces si hoy presupuesté, no sé, 1.000 pesos, el mes que viene va a ser 1.050 pesos, ¿no? Y así el siguiente le va a sumar el 5%, y así sucesivamente, ¿no? Porque después hay una herramienta para repetir estos adicionales, no sé si son 10 cuotas del préstamo, para no cargarlo 10 veces el mismo adicional. Si no, van a ver ustedes acá que una vez que lo cargan, ¿no? Una vez que lo cargan, lo marcan y le dicen repetir y cuántas veces lo quieren repetir. Entonces este adicional se repite y le suma un mes a la fecha en cuestión, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el último acá, préstamo Banco Nación, el 10 de agosto es el último, si yo le digo repetir, que me lo repita 2 veces más, ¿no? Automáticamente me tiene que haber creado 10 de septiembre y 10 de octubre los vencimientos con los mismos datos, ¿no? Entonces rápidamente podemos ir creando adicionales cuando son similares. Y acá todas estas, dentro de esta Acá, grilla, Ofi, acuérdense que todos estos tengo filtros varias sirven consultas todas estas sobre esto. celdas sirven como Después filtros. Yo me quiero quedan buscar dos los adicionales del pendientes, sueldo, rápidamente puedo filtrar pero los del tengo sueldo, ahora ¿no? sobre Todos los el tema del de los sueldo. adicionales. Si necesito modificar uno, Eh, lo puedo editar en particular a Dame un ese, ¿no? segundito, que entran Bien, y todos, todos están estos todos adicionales juntos luego y los me vamos perdí. a ver en el cash flow. Vamos a generar el cash flow acá Ah, nuevamente. para buscar uno o varios adicionales cargados, ¿no se puede filtrar por ¿Sí? fecha? Eso pregunta Mauro. Lo estoy anotando. Sí, tranquila, no hay problema. Mientras vamos generando. No, no hay un filtro de fecha en particular, Mauro. Acá podés filtrar por tipo adicional o por una fecha en particular, Bien, pero no Rafael nos tenemos el pregunta, en filtro el de fecha. caso de Sería los una buena. vencimientos semestrales, Este, ¿se pueden repetir? sí, a ver, vamos tomando nota de esos. Obviamente que esos con sugerencias son buenas para tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente ustedes son lo que lo van a terminar usando, así que todo eso que ayude, bienvenido sea para mejoras de la herramienta, ¿no?
Te lo repite, sí, en realidad la herramienta Riego te lo repite mes a mes, no tiene la lógica o la inteligencia de repetirlo semestralmente, porque cuando la das a repetir, Pregunta Fabricio, en el caso que te realicé lo una venta de repite Hacienda que cargo en 20 30 días, días después de ¿puedo ver el vencimiento. movimiento de Creo que cabezas no me lo pendientes a cargar en permite algún con lado, como otra cantidad contratos agrícolas? de, Y otra de pregunta, ¿cómo se el llama? Perdón, detalle de de la días. operación, Ahí por lo que ejemplo, podrías hacer tantas es repetirlo cabezas a una vez tal más y lo precio editas por y le cambias kilo, fecha ¿me de queda registrado vencimiento en el adicional como solamente, para ¿no? Y controlar el con la resto de los datos liquidación de quedaría venta igual. cuando me llega? Sí, eso Fabricio, acá en el Bien, detalle acá, podés bueno, indicar nos toda esta están información haciendo en de la que estaría bueno hacienda lo de hasta la cabeza tantos fecha, kilos y también después cuando vas que a se vincular, pudiera ver este para una dato fecha lo ves semestral, nos en la dice pantalla de vinculación, ahora vamos a ir a vincular el Melina. adicional. Y Ese dato se ve, entonces lo Fabricio podrías nos dice contrastar que contra también anoten si se podría la hacer las liquidación, pero órdenes es de compra un de venta detalle de a modo Hacienda. texto, no te va a hacer ningún control en el sistema en ese caso, ¿no? Solamente te queda a modo de información dentro del adicional. Bien, después Tamara nos está preguntando, Está ahí bien. es un tema de un Bien, parámetro Fabricio. Sí, ese es un seguramente, tema, Fabricio, que cómo que hago ya ha para cargar surgido más de una adicionales vez posteriores a diciembre, que no nos en está, los clientes, diciembre pero hasta el 2021, que momento se ha no desestimado el nos está desarrollo permitiendo. porque Ahí es muy seguramente costoso en Tamara cuanto a es un tiempo y tema de las análisis, porque hay cotas, muchos del escenarios parámetro de posibles, pero cotas. bueno, es un tema que está sobre la mesa. Por ahí en algún futuro se puede llegar a ver nuevamente. Sí, exactamente. Exactamente. Vieron el parámetro de cotas de carga, el superior, que no deja cargar comprobante más allá de esa fecha, seguramente tiene esa fecha como más límite, por eso no está dejando. Yo lo que le quería mostrar acá es, si volví a generar el cash flow dentro del rubro otros egresos, por ejemplo, ¿no? Tenemos préstamo del Banco Nación y sueldos de administración, ¿no? Los dos rubros que tenía. Yo acá solamente tengo descripción, si lo podemos agregar acá, creo que referente, a ver si me trae algo acá. Me está, ¿no? Ven, ahí me trae la cuenta, por ejemplo, la cuenta contable con la que está relacionado estos egresos. Yo acá lo tengo por año, pero si le ponemos el mes, vamos a ver los vencimientos, ¿no? Por ejemplo, lo que era el préstamo Banco Nación comenzaba en marzo hasta octubre. Y los sueldos están desde febrero hacia julio, ¿no? Ahí los podemos ver. Y lo mismo que en otros ingresos que teníamos la jaula de Hacienda, ¿no? Ahí veremos otros ingresos, venta jaula novillos, la Elisa tiene como detalle, cliente 1, en abril 2,5 millones de pesos y en mayo 2,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, una vez que vamos vinculando esto, va desapareciendo, por ejemplo, llega la liquidación, yo vinculo con adicional, desaparece el adicional por el total o por una parte, porque a lo mejor yo estimé que iba a vender Eso 100 no, vacas y me llega la liquidación por las primeras con respecto 50, a entonces las vinculo vinculaciones, por solamente eso el había dejado dos 50% del adicional, consultas entonces me va a quedar para después, parte porque como sabía adicional y parte que ya me ibas va a a empezar a jugar la mostrarla. liquidación Nos en ventas. pregunta María Y en sueldos, Eugenia por si ejemplo, nosotros cuando voy cargamos hago la las orden de pago por adicionales los al cash sueldos, flow, por doy de ejemplo, de baja el cuotas de adicional que impuestos corresponde, ¿no? provinciales. Eso, Cuando por los ejemplo, vinculamos al una OP, se vinculación de un vincula, adicional, vamos pero a ver tengo que volver a cargar la cuenta una del importe. vinculación, voy a cargar ¿Hay una orden manera de que pago, por traslade los ejemplo. datos al OP y no tenga que cargarlos de nuevo? Por ahí estaría bueno ahora explicar la lógica de la vinculación del adicional. Y lo mismo me preguntaba María de Ferrari, que justamente esas dos se van a explicar ahora. Sí, sí, ahí lo vamos a mostrar. Bien. Vamos a cargar una orden de pago, ¿no? Yo acá tenía como adicionales, por ejemplo, ¿no? En sueldos, no sé, vamos a
cargar el sueldo de marzo. Yo acá tengo el sueldo de marzo, 560.000 pesos, ¿no? Que está, bueno, vamos a cargar el de febrero, pues está en el 28 de marzo, ¿no? Entonces, lo cargamos con fecha de hoy, puede ser, ¿no? En pesos, personal autorizante, ¿no? Esto es la orden de pago común, acá contable de gasto en este caso, y ven que aparece, si yo vinculo adicionales y uso adicionales, en todos los comprobantes que permiten la vinculación, me aparece este botón de vinculación. Los comprobantes que permiten vinculación de adicionales, yo no se los mostré, están acá. ¿Cuáles son los que permiten vinculaciones? De gasto son las comprobantes de compra, las órdenes de pago del tipo rendición de fondos fijos, contable de gasto y contable de depósito, y los asientos manuales, ¿no? Estos son los que permiten hacer vinculaciones de adicionales. Y del lado de ingresos tenemos los comprobantes de venta, los recibos de cobros de otros ingresos y los asientos manuales, ¿no? En todos estos comprobantes, cuando yo esté registrando, me va a aparecer este botoncito de vincular adicionales. Entonces yo voy a este botón y acá me van a aparecer todos los adicionales, ¿no? Que tengo. Acá también la fecha de los adicionales que me va a mostrar se define, o sea, cuántos días quiero ver de adicionales a futuro, ¿no? Lo puedo definir. Entonces acá ven que me muestra hasta abril, creo que tiene 60 días configurada esta instalación. Entonces digo, bueno, voy a cancelar el adicional de febrero, ¿no? Que era de 560.000 pesos. Y esto que yo le decía, una ventaja, una fortaleza de esta herramienta es que yo acá puedo vincular, supónganse que yo estimé que eran 560, pero terminé pagando 540, ¿no? Entonces acá yo vinculo por el total, porque sé que con esos 540 estoy cumpliendo el 100% del adicional, entonces acá vinculo por 560.000, ¿no? Acepto, pero cuando cargo la orden de pago, acá remuneraciones a pagar, puedo decir que los sueldos realmente son 540.000 pesos. Entonces, de esta manera, yo di de baja los 560.000 pesos del adicional, pero realmente ese adicional en realidad era por 540.000. Después, completaré el medio de pago con el que voy a cancelar estos sueldos, ¿no? Esto acá le puedo poner, no sé, una transferencia desde el banco. Ahí entiendo lo que me preguntaban hoy, es que cuando yo vincule me traiga automáticamente la cuenta y el importe que vinculé el adicional, ¿no? Esa es una de las mejoras que está también pensada para el cashflow, o también si estoy vinculando, no sé, un concepto en una factura de compra, estoy haciendo un concepto, que me genere el concepto también con la cuenta contable. Pero bueno, por el momento hay que repetirlo manualmente. Entonces acá seleccionamos el banco propio, no sé, una transferencia, lo que fuese que vayamos a utilizar, con la fecha de vencimiento, y bueno, finalmente me va a desaparecer el adicional de febrero. Vamos a aceptar acá. Me desaparece el adicional de febrero y aparece el medio de pago en la fecha que lo estimé, ¿no? Como compromiso dentro del rubro banco. Entonces, todos los adicionales lo van a manejar de esa manera. Se van a vincular al momento de la carga y después si yo vuelvo a generar acá, perdón, en el cash flow, lo voy a cerrar, lo voy a volver a generar. Vamos a... Perdón, quería cerrar todos. Ahí está. Vamos a otros egresos, expandimos solamente este. Vamos a llevar el mes. Ya el sueldo de febrero, ven que no aparece, los 560.000 pesos de febrero no aparece, que van a aparecer en el banco. Acá los 540.000 pesos, el marzo, el vencimiento, ¿no? Entonces, di de baja la adicional y me generé el compromiso en el banco. También hay un reporte de adicionales al gasto, que lo pueden consultar, que también ese reporte les brinda toda esta información dentro de tesorería. Dentro de reportes, de vinculaciones de adicionales al cash flow, ¿no? También esto lo pueden generar dentro de un periodo en particular, para una campaña, pueden filtrar por tipo de adicional. Acá en tipo de reporte pueden filtrar por ingresos o por egresos, si quieren ver uno u otro, ¿no? Lo pueden ver en pesos, en dólar, filtrar por un cliente, por un proveedor o por una cuenta Ofi, tengo un par contable, de si está consultas. vinculado o no está vinculado. Entonces, cuando yo genero este reporte, lo que va a mostrar Otra son todos los sugerencia es adicionales que que yo no... tengo Sí, decime. previstos para ese periodo,
y aquel que ya fue Ah, cancelado perfecto. o Entonces, parcialmente Camila cancelado nos me pregunta muestra otra en qué sugerencia que fecha, teníamos por ejemplo, nosotros acá es tenemos poder dividir sueldos el de vencimiento de los febrero, contratos en varias los fechas, como en la 530 mil orden de pesos, me compra, dice que el porque 5 de muchas marzo veces los las vinculé con entregas OP se hacen número en 3 varios por el meses y los 100%, lo di ingresos de se baja por el total. reparten. ¿Mm? Bien. Sí, a Fernando ver. nos pregunta si se puede mostrar los números sin decimales. No, no, adelante. Bien, nos pregunta Bien, bueno, María lo si las tomamos como una sugerencia. liquidaciones también las Sí, me permite parece vincular. algo Sí, María, hay lógico que lo que están configurarlo pidiendo. seguramente si no lo tenés disponible. No, ese es un comportamiento en realidad de... Me refiero, entiendo que se refiere a los números acá del cash flow, es una particular de la herramienta que los muestra ya por defecto así. Podemos hacer la consulta a ver si se pueden ocultar decimales, pero por defecto creo que viene así. Sí, 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 María. O sea, cuando vas a cargar lo que comentábamos hoy, todos esos, las categorías de los comprobantes que yo les comenté, ¿no? Si vamos a cargar una venta, por ejemplo, comprobantes de venta. Tengo una venta de Hacienda, por ejemplo, vamos a vincular. No tengo el movimiento de Hacienda, pero vamos a simular que vamos a hacer la venta, ¿no? Vamos a sacar, no sé, una liquidación de compra, un formulario de liquidación de Hacienda, cualquiera, ¿no? Acá, una vez que completamos los datos del tercero, acá al final, en la primera pantalla aparece la vinculación de adicionales, ¿no? Acá esto, por ejemplo, le vamos a poner acá un número cualquiera del cliente 1, que era el cliente que habíamos indicado en el adicional, tipo de venta, Hacienda, Y por nos preguntaba ejemplo. eso Entonces justamente vinculo María, acá el nos estaba adicional, acá preguntando me eso, que no lo muestra estaban la viendo. venta de jaula, ¿no? Por 2,5 millones. Marco, a lo mejor acá, en este caso, como decía hoy, si yo estimé que voy a vender 100 cabezas, a lo mejor vendo las primeras 30, entonces doy de baja el proporcional a esas 30 cabezas y me va a quedar el resto para una próxima vinculación, ¿no? Entonces así lo vamos vinculando. Esto aparece al final. Esto se activa con un parámetro. Si algunos no lo ven, pueden ser porque no está el parámetro activado, ¿no? Yo acá, al final de la presentación, bueno, acá está el reporte adicional. Bien, bien. Yo acá al final les agrupé los parámetros que impactan en el cash flow, los que son por comportamiento, ¿no? Hay uno que justamente dice vincula adicionales al cash flow, seguramente está el no. Entonces hay que habilitarlo para que puedan vincular los adicionales, ¿no? Estos son ahí unos de comportamiento, de cómo quiero ver algunas cosas, los de IVA, ¿no? Si incluyo el IVA de la OCE o no, si incluyo el IVA del flete o no, cuando les pongo en el cash Bien, hay flow, otra pregunta de los de Damián, tipo de dice, ¿el cambio, qué tipo de saldo cambio voy a inicial de tomar, caja y por los ejemplo, la fondos fecha de fijos se pago, si ven? está consignado en el comprobante, en mi caso un serio contrato de venta, de las órdenes de compra, y después, bueno, esto de vinculaciones, que ya viene Sí, lo todo cargas como un preconfigurado, que banco. son las vinculaciones que se terminan mostrando en el cash, ¿no? Acá están todos los parámetros que intervienen en esta herramienta y para qué sirve cada uno de ellos, para que ustedes tengan en cuenta también, lo tengan como parte del material, para que sepan cuáles son los parámetros que existen en el sistema. Bien, nos pregunta Lucas, ¿qué posibilidad hay que los números de operaciones sean automáticos y correlativos en bancos? No sé si El saldo debe ser en la inicial de carga de OP, caja no sé y de los fondos fijos. a qué... Exacto, eso estaba pensando. Si los cargas como una cuenta bancaria más, vieron que hay algunas empresas que acostumbran a cargarlo la caja o los fondos fijos como un banco más, lo vas a ver dentro del rubro bancos sin ningún problema. Sí, a una transferencia de débito o débito automático.
Sí, Luca, no sé, sí, ¿a qué número de operación te referís? ¿Si al número cuando cargas una transferencia, al número de operación que te da, que te pide el sistema? Bien, dame un segundito que entran tantos Sí, mensajes en que me realidad voy el sistema perdiendo lo que tiene quedan. una Eh, inteligencia de ir sugiriéndote el las próximo diferencias entre los adicionales de y el número. cash Si vos flow no sé, y cargaste el el valor primer real, movimiento, ¿se el número ajusta 100, la próxima te va a automáticamente? sugerir el 101, ¿no? Debe ser, supongo que Esa es la debe estar en lógica. la En algunos vinculación. casos Fue lo que explicaste recién en la nos han vinculación, me reportado que parece. esa lógica, no sé, por algún motivo se rompe y no te lo propone, ¿no? Habría que ver el caso en particular, Lucas, pero si no, el sistema te debería ir proponiendo el próximo número a utilizar. Sí. Eso, claro, lo que expliqué recién. Yo cuando vinculo un adicional, supónganse que yo tengo un adicional por 100.000 pesos y cuando voy a hacer la vinculación, ese adicional puede ser igual, puede ser menor o puede ser mayor, ¿no? Yo puedo decir, bueno, este adicional de 100.000 pesos se corresponde con este comprobante que finalmente fue por 90.000 pesos, ¿no? Entonces, el adicional lo vinculo por 100.000 porque yo voy a dar de baja el 100% del adicional. Y la factura la cargo por los 90.000 reales, ¿no? Entonces, de esa manera me permite, me da la flexibilidad de poder bajar el adicional por el 100% y cargar la factura por el importe real, ¿no? Y de esa manera el adicional va a desaparecer del cash flow y me va a quedar la factura. O lo mismo si el adicional es mayor, puede ser que el adicional, no sé, a ver, sea por 100.000, pero la factura sea por 120.000, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, Bien, yo el acá adicional tengo lo otra vinculo hasta 100.000, que consulta. era lo que tenía, y la factura la No cargo están por viendo 120.000. el saldo No hay ninguna acumulado en el cash limitante flow. Hay entre varias consultas el sobre el importe saldo del adicional y el acumulado. importe real del comprobante que estoy vinculando, ¿no? Se puede jugar de esa manera. Obviamente, si yo el importe, o sea, vinculo 90.000 nada más que esto de la factura, me van a quedar 10.000 pendientes ahí hasta tanto lo vincule, ¿no? Por eso está esa flexibilidad de cuando yo sé que el adicional se cumplió por el 100% y el importe es menor, lo vinculo por el total y lo doy de baja y ya no me lo muestra en el caso. Bien, acá me pregunta también Sí, Gabriela, si la caja de fondos fijos está cargado como otros medios de pago, es decir, por cuenta contable, ¿se pueden en visualizar? realidad te En muestra ese un caso, saldo, yo acá no. estoy generándolo, vamos a poner el mes para tener más columnas, te muestra un saldo mensual o por la apertura que tenga, no te muestra, no te lo va acumulando mes a mes, ¿no? Esto Bien, también es ¿cómo quedan un ingresados comportamiento de la los cheques herramienta con la que se diferidos en comunica, cartera? pero sí, te Pregunta, muestra ay, se me fue. solamente ¿Quién era la que sumatoria preguntaba? del mes en este Fernando. caso, no lo acumula mes a mes. Como otros ingresos, no, tenés un rubro de cheques de terceros. No, no, en ese caso no, no se podrían visualizar porque solamente los que van son los que están como bancos. No, en ese caso no. Acá, mira, tengo justo ahí, sí, hay un rubro, el rubro 13, si mal no recuerdo, que Bien, es, tenemos, no, no el sé, rubro 13, no, Ofi, el si 11, cheque de querés terceros, ¿no? terminar y Acá, después si expandimos contestamos el este resto de rubro, las me muestra, bueno, preguntas, quién o lo querés que emitió, en este sigamos caso empresa contestando X, así, como vos y los quieras. vencimientos. En mayo uno de 120 y en junio uno Ahí de está. 130. También podemos agregar más datos, en este caso está en la descripción, podemos agregar Bien, el referente, y ahí me dice a qué banco pertenece. Uno es de Banco Credit Corp y otro del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y me dan los dos vencimientos en mayo y en en junio el esa caso, fecha. Verónica nos Es un rubro pregunta, en el positivo, ¿no? caso Que del suma en el OP que cash. generaste para sueldos de febrero, ¿la cargas como un OP de gasto normal y también actualizás el pago en el cash flow? Sí, no, en realidad la ley ya, la presentación la vimos en su totalidad, así que bueno, hacemos 5 minutos más de preguntas y ya vamos cerrando la... seguramente queden muchas dudas más, pero bueno, después dejamos ahí el canal de soporte para que canalicen las dudas que vayan surgiendo y bueno, si
y vamos viendo con cada uno un caso particular, ¿no? Bien, me pregunta Mauro, ¿y esa diferencia, supongo, seguramente que está viendo sobre el Sí, tema de la Verónica, en diferencia entre el realidad yo cargué adicional y una la revisión orden de contable de pago, por gasto, revisión ejemplo? contable de Y esa gasto, diferencia no se vinculé el vincula adicional de nunca, sueldos y nunca se debe como medio de ajustar en el pago indiqué adicional. la transferencia o el cheque con el que cancelé los sueldos, entonces ese medio de pago me aparece en el cash flow, en el banco, ¿no? En el rubro banco, con el vencimiento que le indiqué. O sea, se hace todo en la misma orden de pago. Es automáticamente ya el medio de pago va e impacta en el cash flow naturalmente. Dice, ¿cómo veo? Nos pregunta Karina, ¿cómo veo las vinculaciones de Sí, o sea, adicionales? Por Mauro, ejemplo, el de un adicional, o préstamo, sea, lo que vencido el ya pagué y adicional lo no que te aún lo va a queda dejar pendiente. mostrar, ¿no? Entonces te puede quedar esa diferencia hacia atrás y no te va a molestar. Y si es un adicional que todavía está en juego, puedes entrar al adicional y ajustar la diferencia para que no te lo muestre. ¿Sí? O sea, hay que editar el adicional. El adicional lo que tiene que necesita mucha administración de los mismos, ¿no? De mes a mes o la periodicidad que ustedes lo determinen, ir ajustándolo, revisándolo, ¿no? Y una carga administrativa bastante interesante. Con el reporte de adicionales, Karina, que yo lo había mostrado, lo vamos a ver. Dentro de tesorería hay un reporte que se llama vinculación de adicionales. Bueno, yo acá tiro para todos los rubros porque tengo poquito, pero esto lo pueden generar por el rubro acá, solamente préstamo, ¿no? Es decir, bueno, quiero ver los préstamos. Entonces, allá cuando genero este rubro, ¿no? Por ejemplo, acá están los préstamos Banco Nación, cada uno de los Bien, vencimientos nos con su pregunta fecha, y a acá medida que voy Gabriela, dice, vinculando, implementamos le recién sacamos el hace un pendiente. Por ejercicio ejemplo, y ya este de estamos a sueldo que yo mitad del vinculé otro hoy y no anteriormente, habíamos ves que el implementado el pendiente cash está en flow. cero ¿Cuál porque sería ya el está momento ideal vinculado para hacerlo? y me muestra con qué comprobante lo vinculé, ¿no? Entonces, si lo genero solamente para sueldo, para que se vea más claro el ejemplo, tildo solamente sueldo, esto es trasladable a cualquier tipo de adicional, ¿no? Ahí voy a ver que me quedan solamente pendientes los que están acá en la columna pendiente. El primero ya está cancelado, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, haría falta una sumatoria al final para saber cuál es el total de estos pendientes, ¿no? Pero sería otra mejora para este reporte. Lo que nosotros recomendamos para empezar a usar esta herramienta es, por ejemplo, tener un ejercicio ya dentro del sistema para que ustedes se hayan acostumbrado y familiarizado con Nos algo del campo, ¿no? Con el pregunta sistema. Fabricio, Después lo pueden empezar a utilizar cuando si ustedes tengo decidan. cargados 10 adicionales Acá de lo carga, importante es que por hayan ido ejemplo, vinculando Hacienda todos los una por mes, comprobantes, no y todos los que cambia el les precio comenté de al la Hacienda, principio, ¿debo porque si no actualizar toda uno esa por uno? información va a ensuciar el cash flow. Acá si ustedes están decidiendo implementar el cash flow, lo que habría que hacer es revisar todas las cuentas corrientes, que estén todas las vinculaciones realizadas, ¿no? De- Eso como primer medida. Y una vez que todo eso está prolijo, ya poder empezar a usarlo el cash flow, pero, o sea, el momento, no hay un momento en particular, es cuando ustedes lo crean conveniente. Lo que sí recomendamos nosotros, por lo menos tener un ejercicio dentro del sistema Nos para estar pregunta familiarizado Gabriel, con el mismo, dice, ¿no? intuyo que para llevar a buen fin esta herramienta requiere casi de una persona exclusivamente dedicada a esta tarea, ¿verdad? Si querés, esa por ahí, a ver, yo como implementadora te cuento, por ejemplo, esto es un reporte, salvo Sí, la carga de Fabricio, en ese adicionales, caso hay que ir actualizando que es lo adicional por único que se hace adicional también el precio de manualmente, cada uno de ellos. no todo, no, Sí, 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 el las resto herramientas de los adicionales reportes no van tiene, directamente cargados por si los lo mostramos comprobantes, acá, no hay compras, ninguna ventas, edición pagos, masiva ni cobranzas, nada de eso. cheques, Entrando adicional por órdenes de adicional trabajo, y todo eso va cambiándole el por, precio entonces, eso es un a cada reporte uno que de se ellos. desprende de lo que está, lo único que se carga manualmente son adicionales. Sí, y
Fabricio nos pregunta, dice, los ganaderos necesitamos más, 2 personas más, dice, ¿por qué todo va por adicional? Hay cosas que sí, y en ese sentido en ganadería hay muchas cosas que van por adicional, por ahí en agricultura hay muchas más que van por comprobante, en ese sentido es cierto. Sí, sí. Pero, pero sí, obviamente no vamos a mentir, pero es una herramienta que necesita un control y más allá de que todo va, como dice Leila, en forma automática, muchos comprobantes, hay otros que van por adicionales, pero es una herramienta que necesita que una persona la esté controlando día a día y viendo el flujo de información, ¿no? Sí, perdón. Nos pregunta Damián, ¿es una muy buena ¿Qué va a hacer? importación de Excel la que tienen en control presupuestario? ¿Se podría agregar? Sí, sí, entiendo que esta planilla hoy la llevan, la que no la lleva por sistema, la llevan todos en un Excel, o sea que ya hay una persona que le está dedicando mucho Pero una tiempo a esta importación de información Excel y no hoy tenemos todavía obviamente se hace disponible. también una doble carga porque, Claro, claro, él todos los quería comprobantes que ustedes importar ingresan en el el sistema control después los tienen que reflejar presupuestario. en el cash flow, todos los compromisos. Entonces, es una planilla que si no se lleva en el sistema, se lleva en Excel indudablemente, ¿no? Mm, ¿Cuál es? No recuerdo cuál es la exportación a la que te referís. Tenemos una de Juan Damián, a Carlos, ver. pero no entiendo bien. Si querés ver ex antes el flujo de la No, campaña, casi importación, todo perdón, es sí, adicional. importación, sí, la que se importan los asientos presupuestados. Sí, podría ser también una mejora, Damián. Obviamente que, sí, o sea, que van a surgir muchas consultas de ese tipo. Al mostrar la herramienta, lo llevamos también como una inquietud, pero puede Sí ser puede ser si ustedes arman una buena herramienta una, para generar los sí, toda la adicionales parte de órdenes de primera de mano, ¿no? En una trabajo, primera si vos instancia, la querés ver, importar la un parte aunque sea adicional de al labores, principio sí las pueden de ver. una campaña o un Si ejercicio. fueran de terceros, sí se podría hacer. Para eso sí está, nada más que para eso. Claro. A ver, entiendo que si yo quiero ver el flujo de la campaña que está por comenzar, no sé si se refiere a eso, en ese caso sí va a ir todo por adicional porque no Las tengo todavía facturas que comprobantes que tildamos, me avalen los pregunta gastos o Sofía, los las facturas que compromisos que yo tildamos que tengo. se pagan con En canje y realidad esto sería más, no se ven en el cash flow. sí, pero claro, eso ya es, como dice Rafael, ya es más presupuesto, no cash flow, Nos ¿no? pregunta Esto es más Fernando, una consulta, ¿los planilla adicionales financiera serían los del gastos corto plazo de presupuestados ver para el las ejercicio o se puede necesidades que voy a cargar un tener de liquidez o presupuesto no. en el sistema? Ahí ya si queremos ver el flujo a futuro, va más por el lado del presupuesto, también como aclara Rafael, ¿no? No, no, se van a ver porque más allá de que sean con canje, vos vas a tener que generar una venta para poder cumplir con esas facturas. O sea, después cuando vincules liquidación con factura, ahí van a cerrarse el circuito. Bien. Después me preguntaba María José, sería bueno generar los adicionales como importación, porque muchos se repiten. No serían los gastos presupuestados, o sea, si lo que quieren hacer es un presupuesto, hay otra herramienta que es la de control presupuestario, que se puede importar un Bien, tenemos presupuesto otra pregunta de al sistema y Karina. luego ¿Se pueden comparar con tildar lo varios real, rubros a la ¿no? vez Como sin decimos, ser son dos todos, cosas sin distintas. Uno ver es todos presupuesto, que es más desde el económico, embudito? y esto es cash flow, que es más financiero, ¿no? Pero sí, está la herramienta de presupuesto también dentro del sistema. Que bueno, hoy seguramente en otra oportunidad la abordaremos y la mostraremos cómo se utiliza. Mm, claro, sí, 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 no me parece desacertada el pedido, ¿no? Agilizaría bastante, creo, la carga de adicional.
Sí, mira, desde aquí yo puedo Sí, quedaron ver el filtro, muchos decir, bueno, solamente comentarios y quiero ver, muchas esto opiniones actúa como igual que los filtros bueno, de que las Excel, fui ¿no? Quiero ver mechando más que nada ventas para priorizar las y contratos, consultas, pero ¿no? que Y el filtro yo solamente todo esos tres eso lo rubros. fui anotando Y esto te lo puedes durante la guardar como un charla como para perfil, llevarnos y sus ya después cuando inquietudes. llames el perfil de ventas, por ejemplo, solamente vas a ver esto. Y si no, de antemano, antes de generar el cash flow, yo puedo elegir un rubro en particular. No sé, solamente quiero ver compras, entonces me genero solamente las compras, ¿no? Esto me da también la posibilidad. Y solamente veo el rubro de compras. Bien, bueno, creo que ya estamos sobre el horario. Nos pasamos unos minutitos. Es un tema que da para mucha charla, ¿no? Esto de este webinar. Sí, exactamente. Bueno, la idea era mostrar la herramienta, el alcance, no iba a ser una capacitación de cómo usarla full, porque obviamente requiere más tiempo, pero bueno, la idea es mostrar la herramienta, ver cómo funciona a grandes rasgos, para que ustedes la tengan en cuenta y bueno, si están interesados la puedan empezar a usar. Sí, sí, seguramente. Más que una charla, por ahí le falta un taller para poder de cómo llevar adelante el caso, ¿no? Pero lo llevamos como una Una, inquietud, Gabriel. Pero me parece una como un preguntita acá, puntapié Rafael nos inicial pregunta dónde para que vemos ustedes conozcan la herramienta, los está bien. parámetros Y después podemos seguramente en el profundizar material que ustedes van a este, recibir, ahí van a más estar. en el tema. Yo ahora les mando una pequeña, van a recibir una pequeña encuesta por mail, que son 2 preguntas para calificar el webinar y pueden dejar ahí comentarios. Estaría bueno que todos estos comentarios que surgieron durante la charla los puedan dejar ahí. Nosotros los vamos a tener en cuenta, vamos a leer todas las devoluciones, así que sería muy bueno. Así que bueno, les agradecemos por la participación y por haber participado, ¿no? Involucrarse. Y bueno, y ya los esperaremos en próximos temas. Sí, Leila.